hoy en Cars a la Carta, aprovechando justamente este periodo de descanso, cuando la Fórmula Uno está todavía sin meterse dentro de los planos, nos encontramos con nuestro chef del día, Jerónimo Jero Garzón, ingeniero mecánico, como nos acaba de comentar, nos acaba de aclarar, y vamos a hacer todo un repaso de la parte técnica de lo que fue este 2023, donde en la Fórmula Uno no hubo diferencias para nada, todo estuvo peleadísimo, nadie sabía quién podía ganar, pero nada, nada, una categoría apasionante. Pero, ¿cómo estás? Pues estaba repasando y digo, es verdad, que ha sido una temporada, bueno, ha sido fuegos artificiales, ¿no? Por todos lados, sí, sí. Estamos, estamos bien y contentos ya de que se haya acabado ya la temporada también. Contento. Yo, antes de empezar la última carrera, la de Abu Dhabi, obviamente, al estar Franco Colapinto, nos trae un poco la atención a los argentinos, nos atrae un Sí, poco a una claro. fórmula que la Ujú. tenemos perdida, la Fórmula 2. Realmente, al no haber un representante, no haber una carrera en Argentina, imagínate que está un poco lejos. Claro. Y comparé la carrera de Fórmula 1 y la de Fórmula 2. Y Abu Dhabi, que para mí es un circuito que no me gusta personalmente, me gustó para la Fórmula 2. Me gustó la pelea que dan los chicos de la Fórmula 2. Obviamente, mientras la Fórmula 1 va a la noche, donde hace menos calorcito, donde está todo más tranquilo, los chicos de la Fórmula 2 corrían a las 4 de la tarde a rayos de sol y dieron un muy buen espectáculo. Yo tengo la impresión que la Fórmula 1 en algún momento tendría que ver a la Fórmula 2 porque no está tan lejos como para ver el tema de espectáculos. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que con la Fórmula Uno hay un problema, y siempre lo digo. Depende de la Fórmula Uno que queramos, ¿no? Si queremos la Fórmula Uno, que es la punta de lanza de la tecnología, ¿no? Y representación, en realidad, con cada coche de los fabricantes y de la tecnología que pueden llegar a desarrollar esos fabricantes, entonces tenemos un problema. Y es que generalmente va a haber un coche muy superior y otros coches que no van a ser tan superiores porque no tienen los mismos recursos. Incluso con el límite presupuestario actual y con una serie de historias, al final seguimos viendo los mismos que partían el bacalao hace unos años, siguen siendo los primeros, y los mismos que seguían a remolque, siguen yendo a remolque, desgraciadamente. Y todo además porque aparte tiene un reglamento técnico tan sumamente farragoso y encorsetado que no hay manera de poder encontrar algo, ¿no? O sea, un equipo pequeño tiene muy poca posibilidad de encontrar algo diferenciador que haga que por lo menos los equipos grandes tengan que quebrarse la cabeza durante unos meses para poder encontrar ese algo diferenciador. Y eso, pues, la verdad es que es un poco desalentador. Entonces, en Fórmula 2 realmente entiendo, como cualquier, y fórmulas de promoción en general, hay más igualdad mecánica y eso siempre hace que se vea más al piloto que en una categoría como la Fórmula Uno, que es muy difícil realmente poder ver esas diferencias. Y suponete que vos estuvieras en la FIA, te dicen, señor ingeniero Garzón, venga, tenemos que hacer que esto sea más competitivo. ¿Qué harías? Hombre, lo primero que yo haría es un reglamento técnico más sencillo. Y aunque puede parecer una contradicción y puede parecer que le está abriendo la mano a los equipos grandes, efectivamente los equipos grandes tienen más recursos, al final encontrarán la manera, ¿no? de poder compensar, pero permite que si los pequeños encuentran un talento en ingeniería que es capaz de ver esas lagunas en el reglamento y encontrar algo que realmente les dé mucho rendimiento, por lo menos va a dar espectáculo, aunque sea durante un par de meses o 3 meses, y van a ser competitivos y los otros van a tener que apretar un poco la maquinaria, ¿no? Para poder igualar. Creo que un reglamento técnico menos farragoso, menos dependiente de esa microaerodinámica, esos tan pequeños detalles que llega a ser, ya digo, llega a ser incluso incomprensible para el aficionado, por supuesto, y, y sobre todo no permite al equipo chico, al equipo pequeño, encontrar algo diferenciador con lo que poder competir realmente con el grande. Entonces,
Entonces, al final, es un poco desalentador, ¿no? Para el equipo pequeño, sabe perfectamente cuáles son sus objetivos. Su objetivo es sobrevivir, básicamente, en una categoría en la que no le van a dejar ni las migajas. O sea, es muy triste, pero es así. Quizá esta temporada, quizá, digo, si quitamos, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, si quitamos a la terna Verstappen Red Bull, quizá esta temporada podríamos haber visto un poquito más de pelea y de lucha eh, por cosas importantes. Pero bueno, ha sido realmente hay que reconocer que han sido los que han hecho mejor trabajo que nadie. O sea, eso tampoco, yo no les voy a quitar mérito a Red Bull ni a Verstappen, por supuesto. Pero si yo tuviera voz y voto en que no lo tengo, desde luego el reglamento técnico es lo primero que yo tocaba, seguro, vamos, segurísimo. Y esas 190 y pico páginas de reglamento técnico, ahí sobran 90 o 100 páginas por lo menos. Quiere decir que vamos a decir, en vez de ser un tope presupuestario, tendría que haber un tope reglamentario a la cantidad de páginas Sí. como para devolver un poco de espectáculo. Exacto, para dejar libertad de diseño realmente y puede parecer, repito, puede parecer contradictorio y puede parecer a priori que le estás dando manga ancha al equipo grande, pero es que de la otra manera el equipo pequeño tiene que ir a morir al diseño, eh, a un diseño que la FIA al final ha ido encajonando y ahí es donde se notan los recursos del equipo grande y es donde realmente el equipo grande puede poner todo lo que tiene y el pequeño ya ha llegado a su límite realmente. Entonces, no. ¿De qué me sirve además, ya hablando del tema del tope presupuestario, de qué me sirve a mí poner un límite presupuestario que hay al menos dos equipos de la parrilla que no son capaces de alcanzarlo? O sea, no sirve absolutamente, a mí eso no me sirve para nada. O bajamos mucho el límite, cosa que ya nos empieza a acercar peligrosamente a fórmulas de promoción, o lo hacemos de otra manera, pero desde luego esto no, el sistema justo no es, eso está seguro. Yo me pongo en la piel de un ingeniero hablando justamente de lo que es el reglamento y lo que le permite un reglamento. Obviamente te das cuenta, me fui para otro lado, pero no importa. Sí, Y digo, si yo he estudiado y yo tengo ideas, y estas ideas no las puedo volcar en un auto, ¿cómo es el sentimiento de un ingeniero? Porque me parece que sería frustrante. sí, sí, empezando por frustración y siguiendo por un poco hasta de cabreo, diría, enfado, porque no te permiten liberar toda esa creatividad que tú tienes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que al final te cansas de una categoría que no te permite precisamente esa floritura y te vas a otras categorías. Por ejemplo, ahora mismo el WEC está siendo muy, muy interesante, el campeonato de resistencia, precisamente por eso, porque en su hoja de ruta han trazado de tal manera, sobre todo en el tema de los hipercoches, de los hypercars, que, que permiten liberar un poquito esa creatividad de los ingenieros. De hecho, ya hemos visto en la categoría como Toyota sí con un diseño algo más clásico, pero hemos visto Peugeot arriesgando con un diseño muy diferente. Es verdad que no le ha salido bien todavía o no le ha salido todo lo bien que debería. Quizás necesite más trabajo, quizás necesite también renunciar a algunas cosas. Tenemos también diseños de los LMDH como los Jota que utilizan el Porsche y los Cadillac. Quiero decir que hay una gran variedad. Es verdad que el diseño puede parecer, el diseño del chasis es verdad que está muy encorsetado, pero todo lo que son los aditamentos exteriores, carrocería y demás, te permiten cierto grado de libertad y te permiten exprimir ciertas ideas que tú tienes y que pueden ser mejores que la competencia o no, ya se verá, ¿no? Una vez que esté en pista, pero por lo menos que te permitan esa, ese poder, implementar ideas que tú tienes en la cabeza o que el equipo de ingenieros, mejor dicho, tiene y poder probarlas realmente. Pero es que en Fórmula Uno es que no se puede. Al final todos terminan yendo hacia el mismo camino, hacia la misma. Es como un embudo, ¿no? Que no te permite salirte un poco de la norma y presentar un coche que diga, ostras, este coche es totalmente diferente, el diseño. Vamos a ver si funciona o no funciona. Sí, yo con eso me saco el sombrero cuando, aunque hay por ahí ideas que no tienen un buen fin, yo me acuerdo del famoso Williams con la trompa del Walrus, pero por lo, sí, pero intentaron algo diferente. Y yo Exacto. aplaudo cuando,
¿Te acordarás allá en los años 90 cuando Tyrrell no tenía 2 pesos partidos por la mitad y a alguien se le ocurrió poner 2 aleroncitos de costado, después todo el mundo lo copió, después dijeron está mal, está prohibido, es peligroso porque se termina el mundo y no, Sí, y tampoco tenían sponsor de ninguna bebida como para poner un vaso de un lado y un vaso del otro, porque decía que eran posavasos, pero probaron algo además, diferente. Ahora veo que exacto. todo lo mismo es una fotocopia. Sí, 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 exacto. Es que además los distingues por la publicidad, realmente por las libreas, ¿no? Por todo lo que lleva cada auto y dices, bueno, pues este es el Red Bull, este es tal, este es cual y tal. Pero si no, si fueran todos de color fibra de carbono, habría un poquito de dificultades para, habría que observar los coches durante unos segundos bastantes para, pues creo que es este o creo que es el otro. En los años 80, sin embargo, ese no tenía problemas ninguno, ya no solo por los colores, sino por las formas de los autos. Eran muy diferentes entre sí y eso, yo creo que daba también espectáculo, ¿no? Al aficionado creo que eso también le gusta, el poder distinguir qué coche es Sí. de cada equipo. Yo creo que con este reglamento hubieran terminado presos Colin Chapman, los hermanos Cooper. Este señor, Gordon Murray, seguro, seguro que, bueno, se hubieran ido aburridos. Yo estoy casi convencido de que estarían aburridos de esta Fórmula Uno. Bueno, Gordon Murray yo leí que cuando estaba en McLaren, allá en el año 88, que hizo ese McLaren del MP4/4, Sí, que era también, para los que no lo han visto, era una especie de Red Bull R19, pero en vez de haber un solo piloto delante, tenían dos peleando. Ganaron sí, 16, eso. 16 carreras y no ganaron la última por 3 vueltas, sino ganaban 16 de 16, un récord que ni Red Bull lo podía haber alcanzado este año, del 100%, y se aburrió de la Fórmula 1 y se fue a fines de los 80. Hoy en día Exacto. Mm. se tira de la escollera directamente este chico. No, Gordon Murray seguramente no, vamos, ni por asomo se hubiera asomado. Es lo que tú dices, si ya en los finales de los 80, es verdad que ya empezaba a encorsetarse un poco el reglamento. Y sobre todo desde el accidente el desgraciado accidente de Ayrton Senna, ese fin de semana tan desgraciado también con Roland Ratzenberger también y demás. Es verdad, a partir de ahí la FIA empezó a encorsetar muchísimo. Entiendo que por razones de seguridad hizo bien, pero ya empezaron a, a encorsetar demasiado también en otros aspectos que creo que no se debería de haber. Pero bueno, la historia se escribe así y es lo que tenemos actualmente y tienes que adaptarte a eso. Imagino que los ingenieros, todos los ingenieros que están trabajando en Fórmula Uno actualmente, pues ese es el camino, ¿no? Que te dejan llevar. Si fuera por, yo estoy seguro que si fuera por ello, bueno, y sobre todo por Adrian Newey, seguro que el reglamento estaría totalmente de acuerdo conmigo y diría sí. Y si puede, a lo mejor él no dice ni 90 páginas, a lo mejor él dice que sobran 190 y que con 5 o 10 páginas es suficiente. Va con la libretita y dice, esto que tiene que hacer chico para que la categoría sea Esto es interesante. un reglamento. Esto Como los reglamentos de los años 50, ¿no? Que era peso mínimo, ¿no? O peso máximo, no recuerdo bien, y poco más, ¿no? Ya está, ala, y adelante. tenía el peso, tenía la cilindrada, Y, y- al principio de los 50 me acuerdo, hasta podías usar el combustible que quisiera, después empezaron a trabajar con combustible, después se bueno, asustaron. No, pero vuelvo a repetir, porque con este concepto de reglamento, cambiar un motor de lugar, como hicieron los Cooper, de motor delantero a motor trasero, en serio, lo mandan a Siberia, los mandan como mínimo. sí, no, bueno, eso hubiera sido exclusión del campeonato, un poco, un poco más o menos. Sí, con grillete, Sí, pero realmente, porque no, lamentablemente, la Fórmula 1 que uno vio, que hacían autos discutibles, pero buscaban alternativas. Y es otro mm, tema que te quiero llevar ahora sobre los autos, porque en los años 80, con el tema del efecto suelo, algo que se quería eliminar absolutamente eran los alerones delanteros. El BT49 lo logró exitosamente, los Ligier más o menos, Ferrari eliminó los alerones y se le iba para cualquier lado, volvió a ponerlo en las T4 y que andaban bien. Williams un día sí, un día no, según cómo se levantaba John, Reutemann, Regazzoni lo ponían, no lo sacaban, no había ningún problema. Y hoy en día el alerón con estos efectos suelo parece una parte vital. ¿Por qué es tan vital este alerón a diferencia de los otros que se querían eliminar? sí, es algo que no me canso, ¿no? de explicar porque además es algo que se tomó como creo que como
como cuando se coge como un refranillo, como una costumbre, ¿no? El comparar el efecto suelo o la búsqueda del efecto suelo en los años 80 con este reglamento de efecto suelo. Y lo primero que hay que decirle a la gente es que no tienen, iba a decir no tienen absolutamente nada que ver, sí tienen porque realmente utilizan el mismo principio físico, pero estos coches no tienen nada que ver con los coches de los años 80, empezando por el tamaño. Lo primero que hay que decir es que los coches de los años 80 eran mucho más pequeños y significativamente más pequeños, eran coches de alrededor de 4 metros de longitud, si no recuerdo mal, 4,200. Estos coches miden más de 5 metros y medio de longitud. Y aquellos coches, además, la anchura rondaba metro y medio, metro 600. Estos coches están en 2 metros más las ruedas, más los neumáticos. Hay que recordar eso. Estos coches son enormes. Y cuando digo enormes, es que realmente son, o sea, comparado con los coches de los años 80, estos coches son un Airbus y los coches de los años 80 son un DC, no DC-3, recuerdo ahora el número, ¿no? el Un hélice, avión, el hélice del DC-3, sí, el DC-3, el la DC-3. O J. sea, estamos comparando el Airbus 380, que es un bicharraco, con el DC-3, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta eso. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que el efecto suelo en los años 80, el Venturi, el famoso canal Venturi, que se iniciaba muy adelantado al centro geométrico del vehículo. El Venturi actual se genera un poco adelantado al centro geométrico, pero no tanto, no tanto. Tenemos distancias desde el inicio del Venturi hasta la parte delantera del vehículo, hay más de 1,80 m aproximadamente, 1,60 m, 1,80 m por lo menos de distancia. Entonces, claro, en los años 80 esa distancia era mucho más reducida. Los morros de los coches, las trompas, como decís vosotros, eran mucho más cortos. Entonces, claro, la distancia entre el Venturi y la punta de la nariz es mucho más estrecha en un coche de los años 80 que en los actuales. Y eso hace también que en los coches de los años 80 la eliminación además del ala delantera era también por un tema aerodinámico, ya no solo un tema de inercia y de momentos generados, sino por el tema aerodinámico de que si yo elimino el ala delantera, tengo un área mayor o más diáfana para que el aire llegue a la parte inferior de mi suelo y se genere ese efecto suelo. Recordar que eran coches con un diseño de pontones en forma de ala invertida. Estos coches no. Estos coches actuales no tienen ese diseño, es un diseño mucho más complejo, con unos canales mucho más tallados, elaborados, en fin, y que tienen un primer Venturi en la zona delantera donde se ven las entradas de ese suelo. El Venturi está justo en la zona central del vehículo, donde está la quilla, por debajo del piloto, un poquito adelantado por decirlo para que la gente se sitúe, por delante del culo del piloto. Está en la quilla, pues el Venturi se inicia más o menos en esa zona. Se hace una primera expansión del aire y luego después, antes de la entrada en el difusor, que se volverá a hacer otra expansión bastante más bestia y así se equilibra un poco el sistema de fuerza. En el caso de los coches de los años 80 solo había un Venturi, que era el inicio por delante de los radiadores, justo colocado por delante, y se iniciaba toda la expansión hacia atrás, no había un difusor y además los coches de los años 80, como he dicho, eran más cortos, tenían un problema también y es que una vez que el aire se expandía en el pontón, a la salida se encontraban con la suspensión trasera y en algunos casos, como Ferrari, por ejemplo, con el motor y con los escapes del motor. Entonces Ferrari tenía un problema serio con ese motor, como no quería renunciar a ese V12, pues, o a ese Flat 12, ¿no? No, no querían renunciar a él y claro, eso les impedía poder tener un caudal decente de aire para poder generar ese efecto suelo. Ferrari no podía renunciar a la ala delantera de ninguna de las maneras. Y Williams es que creo que fue la que, sí, además con José te hicimos toda esa serie del efecto suelo. Si no recuerdo mal, José te estuvo explicando. Williams fue quizá la que más dominó en aquella era primera del efecto suelo. Lotus fue la que inició, pero realmente la que aprovechó e hizo el mejor trabajo quizá fue Williams.
Eh, Así que por eso creo que a veces podían quitar el ala, a veces la ponían dependiendo de cómo le viniera. no, yo me acuerdo, recomendamos absolutamente seguirlo Ah, a José Teliaeche y a Jero Garzón en todo lo que hacen en Twitter, en YouTube, todo, porque uno aprende que es una barbaridad, realmente una barbaridad. Son dos enciclopedias, entre la historia y la técnica tendrían que hacer. por eso hacemos luego los programas juntos. Él me complementa muy bien en la historia y yo doy la puntilla técnica y creo que lo hacemos como zipizape, ¿no? O algo así, creo. Como- Acá hace muchos años había dos personajes que se complementaban, que eran Muti y Jeff, que eran personajes americanos. Y te pregunto, Jero, hoy en día, ¿se podría volver a trabajar con las polleritas, esas que estaban tan discutidas? ¿O este sistema no lo permitiría? Hay un tema de seguridad que realmente es complejo y sería complejo de resolver con la FIA. Precisamente este problema sería más con la FIA que en sí con técnico. El problema técnico sí sería bastante más sencillo de resolver. Sí se podría trabajar con esas faldillas laterales y de hecho además los ingenieros estarían encantadísimos de trabajar con ellas. Lo único que ocurre es que tenemos ya un efecto suelo, o sea, una potencia aerodinámica del suelo actualmente que es enorme. Si utilizáramos esas faldillas laterales, el efecto se multiplicaría y por varias veces, no por dos, ni quizás seguramente por encima de tres. Y estamos hablando de un tema ya de fuerzas inerciales, de poder superar las 5G de aceleración lateral en curva. Los neumáticos no estarían preparados para soportar esa carga, etcétera, etcétera. Quiero decir, utilizando exactamente los mismos suelos. Si hacemos más, si simplificamos los suelos y utilizamos esa faldilla, a lo mejor se compensa una cosa con la otra y se podría hacer. Pero realmente, el poder hacerse se puede hacer. ¿Es necesario? Yo diría que no, que realmente actualmente los ingenieros se la apañan muy bien para aislar el suelo usando solo el arte aerodinámico, ¿no? Usando la aerodinámica a tu favor, tallando esos suelos como se ven con esas formas tan complejas para que los fluidos se derrame, el fluido aerodinámico se derrame como se debe de derramar por encima, se genere esa vorticidad necesaria para mantener el flujo de más presión y el flujo de menos presión inferior que no contacten entre sí y no haya intercambio de energía. Entonces ya digo que no sería, o sea, ya hemos visto, no es un problema trabajar sin faldilla, se podrían usar las faldillas y todo sería bastante más sencillo, pero habría luego un problema también de seguridad en el tema de los impactos y demás, esas faldillas podrían saltar, etcétera. No creo que a la FIA le gustara, le gustara eso mucho. Pero por otra parte, sí, sí. Poder usarse se pueden usar. Creo que simplificaría mucho el diseño del suelo, no se necesitaría esa vorticidad para poder aislarlo, pero habría otros condicionantes, seguro. Y si se llegara a poner la faldilla, que obviamente por todo lo que estás explicando no se va a poner, No, no, eso ya no va a volver. no, Eso. pero ¿se abaratarían los costos de la faldilla? Seguramente sí, debería de abaratarlo, desde luego. Lo que sí que habría que buscar un material de la faldilla que no fuera tan rudimentario como el material que se usaba en aquellos años y que aguantara mejor la abrasión, y porque claro, los circuitos han cambiado mucho en este tiempo. En los años 80 los circuitos eran muy diferentes a lo que hoy día entendemos por un circuito. De hecho, vamos, los vídeos que yo he podido observar de circuitos de finales de los 70, principios de los 80, parecen más algunas veces carreteras en mitad del campo que lo que es un circuito permanente, tal y como lo entendemos la gente así que no hemos vivido aquella época. Pero sí, habría que buscar materiales y demás. Eso también encarecería el costo del diseño de la faldilla y demás, pero seguramente se reduciría también costo de la aerodinámica propia del vehículo. Y ahora te voy a llevar, salimos de las faldillas y me dijiste que Williams, como dice José, Josete para los amigos, fue el que mejor aprovechó ese momento.
con un ingeniero como Patrick Head que encontró en la simplicidad la solución. Esa. Ujú. Y Williams este año ha sido un equipo que ha dado un salto adelante, pero yo veo que es un auto que es muy rápido en recta y adolece en curva. ¿Por qué si todos están trabajando casi con el mismo diseño, Williams tiene tanta diferencia entre la recta y la curva? Velocísimo cuando el circuito es veloz, como podría ser el de Las Vegas, pero cuando le toca un Abu Dhabi, transpira la de Es un tema recurrente de todo esto que hemos estado comentando anteriormente, de los recursos que tú tienes, de llegar o no al límite presupuestario, etcétera, ¿no? Digamos que cuando tú tienes un equipo que tienes muy claro que tú no vas a luchar o que esporádicamente puedes conseguir algún punto, tú lo que haces es optimizar el diseño para una mayoría de circuitos para evitar que te adelante, más que incluso para poder adelantar, ¿no? Para en recta. Y luego defenderte en la curva, pues bueno, ya que el piloto se la apañe con ese coche que puede llegar a ser una cabra loca. Antiguamente era mucho peor aquello. Hoy día, como los reglajes ya no hay unos reglajes claros de clasificación y de carrera, ya no hay esa diferencia que había hace años con ese tema. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el equipo Williams, como acabas de decir, Haas también, hemos visto Haas un coche rapidísimo en clasificación y luego después se hundía en las carreras, era horroroso cómo come neumático ese coche. Y en el caso, y en el caso de Williams es optimizar un poco lo que tú sabes, qué es lo que mejor sabes hacer. Un coche eficiente y que genera poco drag, ¿no? Poca resistencia aerodinámica. Pero claro, este diseño está muy encorsetado, como he dicho al principio. Si yo tengo un coche muy eficiente, mucho más eficiente que los demás, y que genera poca resistencia aerodinámica, por ende, en aerodinámica ocurre que no vas a generar tanta carga como generan tus rivales. Al final esto es una compensación, ¿no? Buscar un poco el equilibrio como hace Red Bull. En el tema de Williams, entonces, ¿qué es lo que mejor yo sé hacer? Un coche más rápido en recta. No soy capaz de encontrar esa carga porque no manejo bien los flujos aerodinámicos, pero sí manejo bien el tema de la velocidad punta, pues hago un coche muy rápido en recta. Yo sé que luego después voy a sufrir en las curvas, pero amigo, si consigo clasificar, mi coche va a calentar mejor el neumático. Y ahora últimamente estamos viendo que hay muchísimas carreras a lo largo de un año y que hay mucho circuito urbano y semiurbano últimamente. Y además, circuito urbano y semiurbano que a mí me sorprende la velocidad punta que se llega a alcanzar, o sea, esas rectas kilométricas que se meten y esas cosas, ¿no? Ejemplos de Bakú, ejemplo de Miami, ejemplo de este último que hemos visto en Las Vegas y alguno más que se me está Arabia Saudí, ¿no? Por ejemplo, también que es un poco peligroso incluso, diría. Entonces, claro, mm, no voy a ganar, porque no tengo esa capacidad de generar carga que sí tienen Mercedes, Ferrari, Red Bull, etcétera. Pero sí puedo conseguir algún punto que otro. Y como mi coche va a ser muy rápido en recta y tengo una unidad de potencia Mercedes que quizá no sea la más potente, pero es una unidad bastante buena, pues me puedo defender en la recta precisamente. Una vez que ya yo me he colocado séptimo, octavo o sexto, que es lo que le ha pasado a Albon este año, me defiendo muy bien, a pesar de que el otro tenga DRS y yo no, pero mi coche es muy eficiente y consigue una velocidad punta alta. Digamos, mis recursos son estos y con esto es con lo que tengo que trabajar. Ya me gustaría a mí tener los recursos que tiene Niwi, pero como no los tengo, pues tengo que trabajar con esto. Entonces, me tengo que aguantar y tengo que hacer un coche de compromiso. En la Fórmula Uno yo vi dos equipos que me parecieron un sube y baja. Cuando uno subía en rendimiento, el otro se caía. Y cuando este subía, el otro descendía, que es entre Aston Martin y el McLaren. Los dos impulsados con el motor Mercedes. Parece que el motor Mercedes daba a una carrera mejor el motor a uno y a la carrera siguiente se lo daba al otro, como para ir compensando. Sí, porque realmente no puedo entender por qué, cómo empezó Aston Martin. Prácticamente todo el mundo estaba esperando la 33ª victoria de Alonso con un auto que estaba en el podio. Solamente estaba Verstappen adelante molestando, vamos a decir. De golpe y porrazo se cae y de golpe y porrazo vuelve a crecer. Y McLaren empezó bajo, subió y terminó no tan bien las últimas carreras.
¿Por qué? ¿Qué lectura hace de Aston Martin y de McLaren impulsados por Mercedes? Pues la primera lectura concretamente es que son dos equipos muy parejos. Ujú, O sea, como equipo, ¿no? De trabajo. Me refiero a McLaren y Aston Martin en cuanto a, por lo que se ha podido observar sobre todo este año, en cuanto a recursos humanos, parecen dos equipos muy parejos. Porque es lo que tocaba de decir. Uno está un poquito más arriba, el otro está un poquito, el otro está más bajo, el otro recupera, el otro baja, el otro ahora vuelve a recuperar y el otro otra vez está con problemas. Eso te indica que son dos equipos que han llevado una estrategia de desarrollo diferente y que a su vez le ha dado a uno mejor, al final de año le ha dado mejor rendimiento a McLaren que a Aston Martin, hay que reconocer las cosas. Pero es verdad que McLaren empezó muy mal, pero empezó muy mal otra vez con... hay que explicar un poquito que el secreto de estos coches está en el suelo, ujú. lo que no vemos realmente. Y el segundo secreto de estos coches está en las suspensiones, en el trabajo que se hace con las suspensiones. En el caso de McLaren, es verdad que arriesgó copiando el diseño de Red Bull ya el año pasado, haciendo, incluso llevándolo más lejos que Red Bull, y eso le costó también el estar buscando soluciones para ese coche hasta que por fin estabilizaron un poco el coche. Este año empezaron igual, con supuestos problemas de frenos, que no eran tan problemas de frenos como sí aerodinámicos, y una vez que lo solucionaron es un coche que realmente, digamos que aprovecha muy bien el diseño de efecto suelo, pero al igual que Aston Martin, tiene el problema de la unidad de potencia Mercedes. Ujú. La unidad de potencia Mercedes, al contrario que la unidad de potencia Honda, sus elementos se colocan diferentes. Para no enrollarme mucho, aerodinámicamente hablando, una unidad de potencia X o Y te puede hacer cambiar un poco la fisonomía de tu coche y sobre todo, y muy importante, el volumen que ocupan los canales inferiores. Entonces, en el caso de Honda, estoy plenamente convencido que su refrigeración, su sistema de refrigeración, su radiador, etcétera, y la colocación de todo eso les permite, a Red Bull concretamente sobre todo, el poder tallar esos canales con algo más de volumen, ganar algo más de volumen que el resto de sus competidores. Cosa que en el caso de la unidad de potencia Mercedes no permite hacer esa floritura, algo que por lo que Mercedes intentó el coche sin pontones o con micropontones aquel de 2022, que volvió a intentarlo al principio de este año y que no, al final han tenido que descartarlo, porque querían compensar en parte ese no poder tallar los canales de la misma manera. En el caso de McLaren y Aston Martin, Aston Martin ha buscado un diseño que se asemejara a Red Bull en muchos aspectos. Además, Aston Martin ahora también habría que decir que han traído a muchos técnicos de Red Bull para este año y trabajar con un coche que ya estaba definido de otra manera, intentar llevar los conceptos de Red Bull durante el año, eso es muy complicado. Eso es muy, muy difícil. Y de hecho se ha demostrado que han tenido por lo menos todo el verano y algún mes más que han estado muy perdidos, que realmente es que no sabían por dónde, por hacer una metáfora, por dónde soplaba el viento, ¿no? No sabían, no sabían por dónde venía. McLaren no, McLaren el caso era diferente. McLaren necesitaban solucionar toda la parte delantera y una vez que ya tuvieron bien arreglada la parte delantera, el coche de repente mágicamente empieza a funcionar. Si a eso le añadimos el cambio de carcasa de Pirelli a mitad de año, a McLaren le vino de perlas, le vino estupendamente. Porque además era un equipo que venía en ascenso. A un equipo como Aston Martin que está perdido, si ya le añadimos, o sea, si a la incógnita que yo tengo anteriormente le añadimos ahora la incógnita del neumático también, de la carcasa nueva de Pirelli, pues ya se acabó. O sea, ya Aston Martin estaban muy, muy perdidos hasta que por fin han encontrado un poco el camino en los últimos meses. Cosa que me alegro porque para el año que viene les va a venir bien seguramente todo eso. Pero ya digo, en el caso de McLaren fue un problema inicial de encontrar una solución para la parte delantera, de asentar ese eje delantero. Una vez que ya lo asentaron, a partir de ahí ya el coche empezó a fluir solo. Y quizás luego lo que pasa es que se han quedado sin posibilidades de desarrollo porque, claro, iban a comprometer ya el coche del año que viene. Y en el caso de Aston Martin es que se encontraron con un coche que ellos no esperaban que fuera tan competitivo. Empezaron a tocar
lo que no debían para intentar alcanzar a Red Bull haciendo lo que hace Red Bull con un coche que no está diseñado para eso, que tiene que usar una caja de cambios Mercedes, que tiene que usar una suspensión trasera Mercedes y que si yo intento utilizar los reglajes que utiliza Red Bull no me van a funcionar. Tengo que modificar gran parte de esa aerodinámica, sigo perdido y encima llega Pirelli antes del verano y me dice, mira, que es que hemos decidido cambiar las carcasas y que ahora las carcasas van a ser más rígidas y tú, la leche, y ahora, y ahora ¿para dónde tiro? Claro, todo eso se le ha ido añadiendo, es decir, un problema tras otro, un problema tras otro y al final, dentro de lo que cabe, pienso personalmente que lo han resuelto bastante bien, bastante mejor de lo que yo esperaba. Y creo que eso va a ser bueno para el año que viene. Y por la parte de McLaren, espero que por fin ya comprendan cómo funciona la parte delantera y que el año que viene no tengan, seguramente, y además no lo creo, que no van a volver a tener ese problema. O sea, no, no lo creo, vamos. Dejamos el sector medio de la parrilla con McLaren, con Aston Martin, y vamos a ir al Olimpo, a los tres grandes. ¡Ay, los tres grandes! Vamos a empezar por como siempre decimos, por algo sencillo como Mercedes, Mercedes-Benz. Que todo, según Lewis Hamilton, el auto lo quiere tirar a la basura, todo. Pero si yo hago un raconto, el mejor piloto, no Red Bull, fue justamente Hamilton. ¿Cómo viste la evolución de Mercedes desde cómo empezó el año a cómo lo termina? Porque también yo lo vi mal, después una remontada espectacular y desde la desclasificación de Hamilton, cuando había llegado segundo y teóricamente podía pelear por el subcampeonato, es como que tiraron a la Bartola el 2023, dijeron, bueno, ya está, hasta acá quedamos y pelearemos por el segundo puesto, por lo que venga. Sí, más o menos como has contado. Creo que al principio empezaron con el diseño sin pontones de nuevo, presentaron los micropontones quizás un poquito más bulbosos, pero ya hacía presagiar que efectivamente iban a cambiar el coche. O sea, al final iban a tener que renunciar a ese diseño, como así ha sido al final, cosa que por un lado me apena porque era un coche que buscaba un diseño radicalmente diferente, ese sí era radicalmente diferente, pero no le ha funcionado, la normativa no le ha permitido exprimir ese diseño y ya está. No, no hay que darle mucha más vuelta. El tema es que siguen siendo un equipo, creo, el mismo equipo súper competitivo, y cuando digo equipo me refiero a todo, al equipo de mecánicos, a ingeniería, estrategia en carreras, siguen siendo el mismo equipo súper competitivo del 2014 al 2021. O sea, son un equipo muy bien engrasado en ese aspecto, saben muy bien leer las carreras, saben lo que quieren y cuándo lo quieren, ¿no? Cosa que quizás hay equipos que están intentando acceder a ese Olimpo y que les falta ese punto último, ¿no? O sea, están bien en cuanto a diseño del coche, pero les falta un puntito en carrera, cosa que Mercedes sí lo tiene y ha demostrado porque fueron 8 veces campeones del mundo de manera consecutiva. O sea, eso no es discutible. Y el tema de, como tú dices, cuando descalificaron a Hamilton por el tema de la tabla y demás, es verdad que el Mercedes concretamente es un coche que ya desde principios de la era híbrida era un coche que tenía que ir bajo para generar mucha carga, porque es un coche que está hecho para generar mucha carga aerodinámica, más que el Red Bull, más que casi, yo diría que más que casi ningún coche en la parrilla. Quizás Aston Martin se acerque un poco, pero no llega a esos niveles. Y el tema es que con esta normativa de efecto suelo van a tener que cambiar un poco ese chip. Me imagino que el año que viene presentarán un coche, entre comillas, más convencional. Y, y también imagino que la temporada ha sido muy larga. Ellos, como tú dices, habían obtenido ya tenían el subcampeonato de constructores, lo tenían ya prácticamente por la mano, porque Ferrari ha dado una de cal y una de arena, como de costumbre. Y, y al final, en ese tema concreto, y luego Hamilton ha sido, hay que reconocerlo, creo que ha sido mejor temporada este año de Hamilton que incluso algunas temporadas en las que ganó el título. O sea, estoy convencido de que Hamilton este año ha tenido carreras bastante mejores, más competidas y más trabajadas de las que tuvo cuando ganaba los títulos. Y eso creo que habla, vamos, a mí personalmente creo que habla bien del piloto y del equipo de Mercedes.
Así que creo que sí, que una vez llegado ya a ese punto y bueno, tenemos un coche que es muy competitivo, sigue siendo muy competitivo y estamos ya a lo mejor comprometiendo en las fases finales de desarrollo del coche del año que viene. Chicos, este coche ya se ha exprimido todo lo que se puede exprimir, el coche del año que viene va a ser diferente. Mm, pues ya está, una pequeña pieza aquí, un pequeño aleroncito acá y Santas Pascuas. Y lo que salga ha salido y se acabó. Creo que sí, que Mercedes ha hecho básicamente, bueno, pues nos desentendemos y ya está. Sí, 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 porque realmente de cómo empezó al punto que llegaron, teóricamente hasta pelearle el subcampeonato Hamilton a Checo Pérez, que yo vi que cuando fue la desclasificación ahí fue como el corte. Ahí ya después, bueno, Ujú. salga Pato Gallareta y como estoy de acuerdo que deben haber probado algo que por ahí le funciona, no le funciona, por ahí le va a funcionar en el auto que el año que viene, pero no le funciona en este auto, pero la idea es, creo que yo, probar lo que el reglamento no te deja probar por afuera. No hay test. Acabas de dar en el clavo. No hay test, no hay test de pretemporada prácticamente, porque 3 días no significa absolutamente nada. Eso y un shakedown es lo mismo. Es verdad, no hay, no hay test en mitad de temporada como había antiguamente. Y los test de postemporada ya hemos visto lo que son. O sea, es simplemente para que los pilotos más jóvenes, que me parece bien por otra parte, pues se destensen un poquito, ¿no? Y prueben un poco lo que es un Fórmula 1 moderno y poco más, vamos, tampoco. Y para Pirelli sí, para Pirelli es bastante útil, pero para los equipos es un poco. No voy a decir hacer el canelo porque tampoco es eso, pero sí son test que tampoco tienen mucha historia. Deben ser pedidos por Pirelli. Lo que sí, hablando de los test, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, de test de rookies en lo que fue la FP1, antes de una carrera. Ah, eso Porque no, los, yo tampoco. porque los chicos realmente, ¿qué van a acelerar? Yo me imagino si uno de los chicos que está probando le rompe el auto sin querer, por ejemplo a Verstappen, o a Hamilton, o a Russell, o a Leclerc. Le van a decir, disculpame. No, además, corres con una presión bestial. Estoy seguro de que les dicen, "Ch, tú no te salgas del guión y tú haz lo que te digamos". Y realmente, pues bueno, ves mm, pilotos que no van a ir al límite. O sea, eso está garantizado prácticamente. Y es una pena. A mí me parece una pena. El saco de Mercedes lo pintamos de rojo y la gran estrellita de todo lo que está riendo, de todos los tiempos. Ferrari, cala, arena. Yo lo que a mí me sorprende de Ferrari, más allá de la parte técnica, que vi una remontada en la última parte del año, sí es verdad, pero cómo adoran sacrificar a uno de los dos pilotos. Tienen Sí, ese sí. amor de, bueno, ¿quién saca el palito corto? Leclerc, hoy te sacrificamos a vos. Poné la cabeza que te la cortamos. Hoy, ¿quién saca el palito corto? Carlos Sainz, te cortamos la cabeza. Porque no puede ser que hagan las carreras que hacen con la estrategia que hacen. ¿Quién le da la estrategia? El enemigo se lo da. A mí personalmente no sé quién es. A ver, sí sé quién es el que dirige estrategia en Ferrari, pero es que no sé en qué. Yo entiendo que un equipo, entiendo que un Alfa Tauri, entiendo que una incluso Alpine, viéndose tercero de repente o tal, por alguna carambola o pues decida ser creativo, ¿no? Con la estrategia e intente a ver si puede, pues, hombre, porque es su oportunidad. ¿Qué puedo perder? Si de todas maneras soy un equipo que está a la cola. Pero un equipo como Ferrari hacer experimentos de cierta, de cierta índole no, yo no lo entiendo, no lo puedo entender y no puedo entender como hay veces, incluso, porque hay veces que sí, sacrificas a un piloto para intentar que el otro consiga un resultado mejor. Puedo llegar a intentar comprender un poquito que Ferrari siempre tiene piloto uno, piloto 2. Vale, bueno, de acuerdo. No soy muy partidario de eso, pero de acuerdo. Pero lo que no entiendo, lo que no puedo y nunca no me cabe en la cabeza, es cómo no divides estrategias cuando tienes una carrera difícil. Si precisamente a ti no te tiembla el pulso cuando tienes que coger a un piloto y sacrificarlo, ¿por qué me sales luego en algunas carreras los dos pilotos con el mismo neumático? Por ejemplo, cuando un piloto está 10 puestos por detrás del otro en la salida, prueba con una estrategia distinta, chico. Prueba a hacer algo diferente, a ver si. Nada. O sea, cualquier equipo de la parrilla
tiene a sus dos pilotos muy separados en la parrilla de salida por circunstancias X, las que sea, y la estrategia la hacen, la intercambian. Y que el piloto que está muy retrasado, pues vaya a una estrategia a cambiar para ver si hay un safety car, para ver si hay algo, o para ver incluso si tienes ritmo luego y puedes adelantar. No, Ferrari no. Ferrari salen los dos con el mismo neumático, los dos con la misma estrategia. Bueno, y ya la risa es escuchar la radio cuando empiezan el plan A, el plan B, el plan C. Preguntarle a un piloto, ¿qué hacemos? ¿Plan B, plan C o plan D? Pero sí, pero tú sabes el cacao mental que le está haciendo a esa pobre criatura que está jugándose el pellejo a más de 250 kilómetros por hora y ahora le está haciendo pensar. Pero yo no comprendo, no, hay cosas que no las entiendo, ni las voy a entender nunca. Y te pregunto, ¿y en Ferrari? Porque sí veis una evolución del auto. ¿Dónde te parece que se ha trabajado para tener esta terminación de campeonato? Que si no hubiera sido por el Ferrari, por ahí hubieran segundos. Pero el mismo Ferrari, como se dice, se tiró un tiro en el pie para quedar terceros cómodos. Sí, básicamente es otro diseño también diferente al resto, como el de Mercedes. En este caso creo que era un diseño mucho más competitivo, ¿no? De lo que pudiera parecer. El problema fue que se encontraron con el porpoising, que no, eso no se calculó, ¿no? En su momento. Y creo que ese fue el talón de Aquiles de Ferrari realmente. En el año 2022, ese porpoising a Ferrari lo mató. Y el tener la normativa nueva FIA, elevar los fondos, etcétera, a Ferrari le quitó mucha carga aerodinámica. Y eso es verdad que lo mató. Y este año creo que la solución ha sido, ellos han llegado a la solución lógica bueno, pues habrá que utilizar unos pontones tipo Red Bull, tipo Aston Martin, tipo Alpine, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el Ferrari es un coche que sigue siendo crítico. Es un coche que los pontones, si veis, no están totalmente parejos con el del resto de monoplazas. Siguen siendo unos pontones que están, no hay bañera, pero sí hay a medio camino. Siguen teniendo esas branquias colocadas donde estaban anteriormente, salidas de aire que tenían anteriormente, etcétera. Y es un coche que cuando no hay viento en pista o cuando el viento es muy bajo, es un coche que trabaja muy bien los flujos y genera una carga aerodinámica bastante importante. No llega al nivel de Red Bull, no llega al nivel de refinamiento de Red Bull, pero está cerca. Es un coche que está cerca. De hecho, se demostró en Las Vegas, se ha demostrado en algunos circuitos específicos donde no. Pero cuando hay, amigo, cuando llega el viento lateral, ese coche no, como la normativa te impide ir más bajo, o sea, ese coche necesitaría ir más bajo para poder controlar ese flujo, pero como la normativa impide bajar más el coche en estático y tendrías que poner una suspensión excesivamente dura, pues cuando llega ese viento, amigo, el Ferrari empieza a hacer cosas raras con los flujos aerodinámicos y de hecho hemos visto a sus dos pilotos sufrir esas pérdidas, esa entrada en pérdida del fondo, cosa que no he visto en prácticamente casi ningún coche, nada más que en los Ferrari, en Sainz y Leclerc. Tocar con la panza, cortar el flujo de aire inferior, el Venturi, el coche perder la carga aerodinámica completamente y volverse un pasajero, el piloto. Eso solo se lo he visto a Ferrari, creo. A lo mejor ahora puede llegar alguien y recuérdame, oye, pues también le pasó, pues sí, no, pero desde luego recurrente ha sido Ferrari. Bueno, tienen que ser exclusivos en algo. Sí, claro. Para eso son la escudería más laureada de toda la historia. Y para ir cerrando este almuerzo del día de hoy, nos queda obviamente el rey, Red Bull. Porque vos sabés que yo con Red Bull tengo un tema. Cuando un auto que sacó muchas diferencias con el resto, casi siempre se sabía dónde estaba la diferencia. El Lotus 79, todo lo que era la parte de efecto suelo, el Cooper de los años 60, el motor trasero, evidente a la legua entre el motor delantero y el motor trasero, el auto de Clark, el Lotus 25 más bajo, o sea, todo el mundo sabía dónde estaba. Entonces yo no me doy cuenta dónde está en sí el secreto de este Red Bull, porque lo veo, todos le sacan fotos, todo, pero evidentemente por más fotos que le saquen, nadie lo alcanza. Y hacen lo que absolutamente quieren. Es más, yo creo que Verstappen a veces hace el récord de vuelta en la última vuelta porque está aburrido. Sí. Se aburre. Es un chico que termina aburrido. No se demen algo. Como en la última carrera, con una entrevista que le hizo a Verstappen a Alonso, y dice: por lo menos mi carrera fue más divertida que la tuya. Peleé con dos o tres. Vos nada. Vos te quedaste adelante y listo.
Solo la primera vuelta y ya me escapé y adiós. ¿Dónde ves el secreto? ¿Dónde encontró Niwi el verdadero key para hacer esto que hizo, que es una maravilla? Pues ya el año pasado apuntó Niwi a dónde había que ir y este año lo ha confirmado. Los esquemas de suspensión, son varios secretos, ¿no? Realmente, yo diría que no hay una sola cosa que haga que el Red Bull sea superior a los demás, sino que son varios. Entre ellos el piloto, ¿eh? Verstappen también hace mucho. Ujú. Em, para mí personalmente, ese coche trabaja los flujos aerodinámicos como no los trabaja nadie. A Niwi le ha venido esta normativa como anillo al dedo. O sea, Niwi de repente ha podido, esta normativa sí la ha podido explorar mucho mejor que la anterior. El Red Bull además trabaja con cierto rake. En frenada, sobre todo, sigue siendo un coche que pone mucho peso adelante. Y eso hace que se potencie ese efecto suelo en ese coche. Pero sobre todo y ante todo, es un coche que tiene un equilibrio aerodinámico que no tiene ningún otro en la parrilla. O sea, hay coches que generan más carga que el Red Bull, de eso no me cabe la menor duda. Carga bruta me refiero. Hay coches que son más eficientes también que el Red Bull. Hemos hablado del caso de Williams, ¿no? Por ejemplo, el Alpine también es un coche súper eficiente. Pero no hay ningún coche, ninguno en la parrilla, que tenga el equilibrio entre eficiencia y carga aerodinámica que tiene el Red Bull. Y eso es por esa suspensión, esos esquemas de suspensión delantera, ese uso de la barra de torsión que hacen ellos, que no lo hace nadie, bueno, ellos dominan eso, los demás tendrán que aprender. El tallado del fondo me parece brutal, ese ser capaces de meter los pontones por la parte inferior, tallar de una manera brutal, dejar muy diáfano ese espacio. Son muchas cosas, repito, el motor, la unidad de potencia Honda les permite también ciertas florituras aerodinámicas. Y luego el uso tan especial que hace del Wing Wing combinado con el difusor, que hace que no moleste a la hora de la resistencia aerodinámica, pero genere la suficiente carga. Es decir, el Wing Wing no. Por ejemplo, estoy seguro de que el Wing Wing de Aston Martin es capaz de generar más carga que el de Red Bull. Pero el de Red Bull está mucho más compensado, mucho mejor compensado que el de Aston Martin. Aston Martin genera más resistencia aerodinámica, se frena más. Es un paracaídas, ¿no? Básicamente, el Red Bull no lo es. Y luego, sí, dicen que si el doble DRS, que si cuando abren el DRS ellos, que si, que no le den más vuelta a eso, que eso es lo que quiere Niwi que creamos. O sea, quiere que Niwi es el tipo que es también un mago para eso. Y él lo que quiere efectivamente es que tú creas que el secreto está en ese ala trasera. No, el secreto está en lo que no se ve. Y lo que no se ve son las suspensiones, y lo que es la suspensión interior, lo que son los elementos elásticos y los elementos amortiguadores, el posicionamiento de esos elementos elásticos amortiguadores, ese uso de la push rod trasera cuando todo el mundo está usando pull rod, o casi todo el mundo, y ese uso de la pull rod delantera cuando casi todo el mundo también está usando push rod, es decir, va totalmente al revés del resto. Y esa capacidad, ese trabajar mejor que nadie la aerodinámica, lo consigue también porque sus suspensiones también trabajan mejor en ese aspecto. Para estos coches de efecto suelo, ojo, estoy seguro de que si ahora se eliminara el efecto suelo y volviéramos a unos coches convencionales con fondo plano, Niwi cambiaría de nuevo los esquemas de suspensión y tendría que volver a cambiar los coches. Pero de momento eso le funciona como, vamos, le ha venido esta normativa que ni pintada. No, porque sí es evidente que Max Verstappen tiene que tener algo extra, porque Checo Pérez es un muy buen piloto. Es un muy Sí, buen sí, piloto. sí. Sin embargo, Mejor de lo que ha demostrado esta temporada sí, y estoy seguro, porque en Racing Point era capaz de hacer las cosas mejor de lo que incluso que ahora tiene mucho mejor material y sin embargo ha estado perdido en muchos momentos de la temporada y creo que eso es más psicológico que otra cosa. sí, o sea, en la última carrera, yo lo que he visto era casi medio segundo de un piloto a otro con casi el mismo material. O sea, Mm, sí, sí. es mucha la diferencia. Eh, por eso digo, lo que hace Max sí tiene ese plus especial que yo no sé, por ahí me puedo llegar a equivocar, espero equivocarme,
pero yo a Max lo veo como pentacampeón del mundo hasta que se cambie la reglamentación en el 2026. No creo que le puedan alcanzar ni 2024 ni 2025. No lo veo. Eh, yo, a ver, yo soy optimista por naturaleza, entonces creo que hay posibilidades de alcanzar a Red Bull, por lo menos de darle algo de guerra, sobre todo por parte de Ferrari y de Mercedes. Creo que son los dos equipos que están en esa tesitura. Creo que el resto de equipos, McLaren, Aston Martin, pueden intentarlo en alguna carrera en concreto, pero no le pueden sostener. A una Red Bull no le puede sostener durante todo un año, siendo un equipo Aston Martin, un McLaren, etcétera. Mercedes y Ferrari sí tienen esos recursos para poder sostenerla a una Red Bull todo el año. ¿Qué pasa? Que no quiero pensar mal. Prefiero pensar que es que no han encontrado adecuado, no han conseguido optimizar el coche para este reglamento, pero es que me da que pensar que estos dos equipos están esperando a ver si la FIA, cuando vea que Red Bull gana con esa facilidad que ha ganado este año y tal, bueno, vamos a tocar el reglamento otra vez, ¿sabes? Seguimos con el efecto suelo, pero vamos a ver si le cortamos la ala un poquito a ese Red Bull y entonces coger un atajo, ¿no? Básicamente, en vez de coger y decir, no, señores, vámonos a la mesa de diseño y vamos a ponernos ya en serio a atacar a esta gente porque no puede ser que nos pasen la mano por, por encima. Pero espero realmente, y no es una acusación ni nada de eso, espero estar equivocado en este aspecto y que realmente es que no han podido ser más competitivos porque han estado un poco perdidos en el diseño y ahora para 24 o para el 25 ser capaces ya de encontrar algo en condiciones. Pero ya digo, creo que solo hay dos equipos, dos, que podrían ponerle las cosas difíciles a Red Bull. Y el resto, mientras no haya una normativa que cambiara muy radicalmente, pero realmente no, estos cambios que se dicen normalmente, no, cambio radical, en 2017 recuerdo perfectamente que se dijo, no, porque ahora eso es, eso es un cambio que los equipos pequeños no lo van a apreciar. Pero bueno, se lo ha ganado Red Bull. Al final, la Fórmula 1 está llena de eras de dominio, o sea que cuando repasas un poco la historia de la Fórmula 1, y tú lo sabes mejor que yo, hay unas épocas de dominio de un equipo, hay épocas de dominio de otro. Es verdad que hay épocas más bonitas en las que parece que un año se van alternando año a año algunos equipos diferentes, pero luego hay épocas de auténticos apisonadoras, como pasó con el Williams, los famosos Williams FW14, el 15, los McLaren también del 88, 89, 90, esos coches eran casi imbatibles. Ferrari del 2000 al 2004. O sea, bueno, hay que saber. A mí personalmente no me disgusta, o sea, yo la Fórmula 1 la seguiré queriendo a pesar de eso, pero sí, eh, prefiero, repito, me gustaría, y a mí me gusta ser optimista y creo que el año que viene se podrá atacar a Red Bull. Luego me recordaréis esta conversación y me diréis, vaya hombre, pues mira Red Bull otra vez, le ha pasado la mano por encima a todo. Digo, ya, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero yo creo, yo creo que Ferrari y Mercedes sí están en tesitura de poder incordiar a Red Bull. Creo. No, yo estaba pensando una forma de retocar el reglamento es que aparezca Luis con el andador. Como lo hizo. Que se baje del coche, ¿cómo le llamaron aquí? Ser lumbago, creo que le Lumbago, llamaron. sí, era Lumbago por Poison. Claro, claro. Apareció todo. Tema, ojo, tema que no hemos repasado, si me permites, nada, un inciso. El porpoising no ha desaparecido, que la gente no piense que el porpoising está desaparecido, que estos coches nunca van a, tal y como están diseñados, nunca van a dejar de tener porpoising. Está más controlado, eso sí, pero de desaparecido nada. No, se ve a veces en los cascos, cuando está la toma sobre los cascos, Hmm. cómo rebota. La Ferrari yo he visto que tiene mucho porpoising en alguna. Tienen que ir muy bajos y entonces tienen que llevar una suspensión más dura, con unos elementos elásticos más duros, y eso hace que el coche, cuando alcanza ese punto de rebote, el coche cabece muchísimo, o sea, empieza a hacer un movimiento otra vez muy fuerte, pero bueno, ya es solo en frenada y poco más, no es como anteriormente. Y por lo menos Hamilton no se quejó con eso. No, no, no. No, pero yo te quiero agradecer mucho por todo este menú que nos has traído, absolutamente delicioso. Y estoy de acuerdo y espero ver
una pelea adelante en serio, una pelea adelante en serio, y que no como viene pasando, que ya el miércoles uno sabe que el sábado Red Bull se lo deja a Ferrari, total el domingo nosotros ajustamos cuentas, los puntos vienen el domingo, quieren la fama del sábado, quédense con la fama del sábado, nosotros nos quedamos con la fama y los puntos del domingo, y Con Ferrari sí. compra, Mercedes sufre, y Newey hace así, siga muchachos, que estoy contento. Niwi está haciendo dibujitos en su libreta. Tienen que raptarle la libreta. Yo creo que es una tapadera lo de la libreta. Esa que enseña, esa no es la libreta. Hay que buscar allí en su despacho que tendrá otra libreta, seguro. Esa debe ser la libreta. Quiero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Para mí es un placer, ya sabéis. Con nosotros, Jerónimo Jero Garzón, ingeniero mecánico desandando el 2023.